Ahora vamos a volver al tema del incentivo monetario y vamos a analizar un caso particular y vamos a introducir una teoría nueva que tiene que ver con cómo se les paga a los CEOs. Y la pregunta es, ¿cierto? Y hay todo un debate en Estados Unidos y en todo el mundo ya, respecto de que si los salarios de los CEOs son excesivamente altos o no. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar una tabla en donde un CEO promedio gana más de $1 millón en dólares del año 99, creo, ¿ya? 94. Entonces, imagínense $1 millón, traslado a dólares de ahora, ¿ok? Entonces, reciben sueldos que son, a la luz de la luz pública, tal vez excesivos, ¿ya? Pero desde nuestro punto de vista nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo es la estructura de incentivo? ¿Es óptima o no? ¿Ya? Y la pregunta acá es que si los CEOs se les paga por cuestiones que no tienen que ver con sus niveles de performance o de esfuerzo y que tienen que ver más con temas como la suerte. ¿Ya? De eso se trata el paper. ¿Cómo se relaciona con la teoría que nosotros hemos estado viendo? La idea es que la teoría de agencia dice que si establecemos un pago por desempeño, nosotros deberíamos tener que, en este caso, el CEO proveen esfuerzos de niveles óptimos, ¿cierto? Niveles de esfuerzo relativamente altos si es que el contrato está correctamente diseñado de manera óptima. Pero para hacer un contrato de ese estilo, primero necesito tener una medida. Entonces, ¿qué medida usar? Si yo uso una medida que está muy mal alineada, nosotros ya sabemos qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, en este paper nos vamos a olvidar un poco del problema de alineamiento, nos vamos a olvidar un poco del problema de escala y vamos a hablar sobre el rol de la suerte, ¿ya? Y sobre el rol del ruido. El ruido inherente a esta medida de desempeño, ¿ya? Y lo que vamos a hablar es que una buena medida debería ser capaz de limpiar por el ruido estos factores aleatorios que son observados, y yo los puedo observar, por ejemplo, en la radiofonía, pero que sin embargo no tienen nada que ver con lo que hace o no el CEO en particular. Entonces tú debieras incentivar por aquellas cosas por las cuales el CEO puede mover, ¿ya? Los niveles de esfuerzo. Pero si tu empresa le fue bien simplemente porque la macro estuvo buena, la economía estuvo dinámica en ese año en particular, eso no debiera afectar el pago del CEO, porque finalmente es algo que no está en control del CEO, fue meramente suerte, de ahí el título de pago de suerte. ¿Ya? Entonces en este paper vamos a ver qué es lo que ocurre en la práctica, si efectivamente las empresas son capaces de limpiar por esta suerte, ¿ya? O no. ¿Y de qué depende también? ¿Ya? Y ahí vamos a ver una teoría que puede explicar ciertos patrones en los datos. Y vamos a hablar de esto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? No. Ya. Entonces, hablo un poquito de la teoría, ¿cierto? Toda la idea es de que queremos medir el desempeño, pero porque yo quiero incentivar a la gente a proveer niveles de esfuerzo óptimo, pero muchas veces no observo o no tengo a disposición cuál es la real producción de cada agente. Ya nosotros lo veíamos en el caso de los profesores. En el caso del CEO también es más o menos complicado, ¿cierto? Lo que yo puedo tener es una medida de desempeño. Una medida de desempeño que tiende a aproximar la real producción o la contribución de la gente a la producción de la empresa. ¿Ya? Pero cuando no tengo acceso a esta producción, de nuevo, tengo que tener una medida que es imperfecta. ¿Ya? Y en este caso va a depender de dos cositas. Va a depender, por un lado, del nivel de esfuerzo de la gente, ¿ya? Pero también va a depender de factores aleatorios. Estos factores aleatorios, lo principal es que no están en control de la gente. ¿Sí? Tanto O como U son factores que afectan la medida de desempeño,
pero son factores sobre los cuales la gente no tiene ningún control. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre O y U? La diferencia es que O es observado y U es no observado. O sea, dentro de las cosas que están observadas podríamos hablar de la macroeconomía, ¿ya? O shocks a la demanda de la empresa, ¿ya? Cómo le fue a la industria en general, ¿ya? El precio del petróleo. Son cosas que podrían afectar la medida de desempeño, sobre todo si usted está usando una medida que se construye sobre la base de las ventas, por ejemplo, de la empresa, o cómo le fue a la empresa en la bolsa este año. Pero son factores que no están en control del CEO y por lo tanto la teoría va a decir de que tú no deberías incentivar por esos factores. En el paper había un gráfico que mostraba como la correlación entre el precio del petróleo y el sueldo del CEO. Claro. En el fondo, ¿cuándo es que una baja en el precio del petróleo no afecta el sueldo del CEO y cuándo sí lo afecta? Pero no entendí entiendo el gráfico, me acuerdo, ¿cierto? Entonces el gráfico muestra que Claro que fue correlaciones positivamente. el gráfico primero, la primera parte muestra las correlaciones positivas. Sí. Que muestra que cuando el precio del petróleo es más bajo, el sueldo también baja un poco, y cuando es un poco más alto también sube un poco. Pero después muestra que cuando el precio del petróleo se va muy bajo, no afecta tanto el sueldo del CEO. Eso es cuando es una caída brusca del precio, por ejemplo. No, la verdad es que no lo tengo muy claro. Un argumento podría ser de que podrían haber ciertas riquezas nominales a la baja, el sueldo, algo por el estilo, ¿ya? Pero no tengo una explicación, no recuerdo si el paper tenía una explicación al respecto. Creo que no. Pero el punto del gráfico, más allá de la diferencia entre subida y bajada, que son relevantes, el punto es que hay una correlación positiva, es decir, cuando sube el precio del petróleo también sube el sueldo del CEO. En teoría, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que tu sueldo en un contrato óptimo debería depender de la medida, pero limpiada de alguna forma. Por eso está este signo negativo, ¿cierto? Menos delta por uno, o filtrada por este ruido observado. ¿Ya? Entonces, noten que son estas dos cosas que yo observo. El P yo lo observo, lo tengo. Y también tengo, por ejemplo, una medida, no sé, de cómo le fue al país o a la industria en el año. ¿Ya? Y esto es una simplificación, ya probablemente no sea una resta, pero lo que podría hacer yo es efectivamente tener esa medida de performance y tratar de aislar por todos esos factores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si o se mueve o baja, eso no influye, no es algo sobre lo cual el agente pueda reaccionar. ¿Ya? El agente solamente tiene control sobre A, ¿okay? Pero no sobre estos factores, no sobre la macroeconomía, no sobre el precio del petróleo. ¿Ya? Entonces un contrato óptimo debería estar en función más que nada de sobre lo cual el agente puede controlar. ¿Ya? Esa es la lección general de la teoría. ¿Ya? Y en términos simplificados, acá es básicamente P y yo le resto esta porción observada del factor aleatorio. Pero profesor, ¿tiene una pregunta? ¿Qué significa que se filtre por el ruido observado? Eso, claro. Entonces, significa que, si tú te fijas en la fórmula, una opción de salario, y lo que hemos visto en este curso, es que yo pongo una parte fija o una parte variable que depende de la medida de performance, punto, ¿cierto? Que en este caso sería P. ¿Ya? Cuando yo me refiero, cuando el paper dice, bueno, vamos a filtrar por el ruido, es que esa medida, en términos algebraicos, le vamos a restar este delta por O. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Te queda una medida que depende básicamente de A. Y va a depender de un factor aleatorio no observado, pero yo no puedo hacer nada respecto a eso. Pero filtrar por el ruido observado es simplemente tomar la medida y ajustarla para que no refleje cambios en cuestiones como el precio del petróleo. Es decir, tu pago como CEO, cuando seas CEO de una gran empresa, no debiera
estar en función del precio de equilibrio de tu producto, porque el precio de equilibrio no solamente depende de lo que tú hagas como CEO, sino también depende de lo que haga la otra empresa, depende de la demanda de tu producto, ¿cierto? Sin embargo, el precio obviamente va a influir en las ventas, ¿ya? Y si yo uso ventas como medida de performance, tengo un problema, porque no es el contrato óptimo. ¿Okay? Entonces tu medida de performance deberá limpiar por todos esos factores que afectan tu medida de performance, que en este caso sería venta. Lo ajusto, y eso, con eso el paper se refiere a que tenemos que filtrar por el ruido observado. Esa es la teoría. ¿Ya? La teoría dice tu medida de performance tiene que ser lo más limpia posible en ese sentido, en el sentido de que tiene que reflejar más tus acciones que acciones aleatorias sobre las cuales no tienes control. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en la parte empírica? De eso se trata el paper. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en la interacción, en la comparación entre dos regresiones, entre dos modelos de regresión. La regresión de arriba, creo que le presta atención más que nada a la primera parte, y igual a una medida de performance, ¿ya? Y todo lo demás son variables de control, que no le presta atención por ahora. Ese beta que está arriba captura, como dice ahí, la magnitud de la correlación entre performance y pay, y pago. Pero esa es performance observado, entonces esa es la correlación entre P e Y. ¿Okay? La segunda regresión, y la segunda estimación, que es la estimación que ustedes ven ahí de beta lag, que es la que está acá, la que estoy ajustando ahí con el cursor. Beta lag captura cuál es el efecto del performance que viene dado más que nada por la suerte sobre tu salario. ¿Okay? Entonces, ¿y cómo lo hago yo? Lo hago ¿cierto? Modelando el performance y dejándolo en función de esta variable O, y esa variable O va a ser una medida de suerte. ¿Ya? En el primer caso, esa variable O va a ser el precio del petróleo. Entonces, movimiento en el precio del petróleo genera movimiento en el performance observado y generan cambios en los salarios. ¿Ya? Y esta buena regresión, y en particular ese beta, captura cuál es el efecto de cambios en performance que vienen dados por la suerte, ¿ya? Sobre los salarios. El beta de arriba captura el efecto del performance en general, tanto de suerte como de acciones del CEO. ¿Ya? Y este beta captura el efecto de cambio en performance exclusivamente dados por factores externos, suerte. ¿Se entiende? Entonces, en todas las tabletas que ustedes leyeron, siempre iban comparando este beta y el beta lag. Beta lag. Entonces, el primer caso interesante es la industria del petróleo. ¿Por qué es interesante? Porque el precio ha fluctuado bastante. ¿Ya? Y uno pensaría que el precio, ¿ya? Y en particular las ventas, se usa en una medida, digamos, que cae de cajón como una medida de performance de CEO, ¿cierto? Y es común, de hecho, atar el pago CEO a cuestiones como fluctuaciones en bolsa, ¿ya? Que claramente dependen del precio de equilibrio, en este caso el petróleo. ¿Ya? Ahora, el punto es que, aparte de que ha fluctuado bastante el precio del petróleo, ha fluctuado por cuestiones también, más que nada geopolíticas. ¿Ya? Acá hay todo un tema de cómo reaccionan ciertos países ante cuestiones más políticas, y eso afecta el precio del petróleo. Sin embargo, ese precio del petróleo de alguna forma entra en el sueldo del CEO finalmente, porque el sueldo del CEO depende de las ventas o qué también le fue a la empresa en un año. Por lo tanto, y ahí entra el gráfico que nosotros estábamos hablando, ¿cierto? El pago del CEO tiene relación con el precio del petróleo, pero sin embargo el precio del petróleo, desde el punto de vista de un CEO de una empresa, es algo meramente aleatorio,
sobre el cual no tiene control. Entonces, si uno puede, sobre todo una empresa, y acá estamos hablando de una empresa de Estados Unidos, entonces imagínense una empresa que está de petróleo, no sé, en Texas, ¿ya? No tiene control o no tiene mayor control sobre el precio del petróleo, ¿ya? Y sin embargo, eso afecta a su pago. Entonces, esta tablita muestra, como les decía, los dos coeficientes. Por un lado, acá lo voy a dejar, por un lado el coeficiente 0.82 muestra que hay una relación positiva y significativa entre el performance observado y hay una medida particular de performance, ¿ya? Que es básicamente ingresos menos costos también, ¿ya? Pero que tiene que ver, que depende de los ingresos de la empresa, ¿ya? Del profit de la empresa. Eso quiere decir que cuando sube el profit de la empresa, el performance observado, sube el pago. Y ese coeficiente es positivo y estadísticamente significativo. ¿Ya? Pero yo cuando construyo una medida de suerte, que sería ¿cierto? Esta misma variable, pero solamente aquellos movimientos que vienen dados por, en este caso, precio del petróleo, tú ves que aumentos en cuestiones de suerte sí generan aumento en el salario del CEO. ¿Ya? Y esto es un resultado bastante importante. Entonces, de nuevo, acá lo que te muestra acá es que un aumento en cómo le va a la empresa, en las ventas de la empresa, sí aumenta el salario del CEO, y punto, ¿cierto? Pero eso podría ser bueno o malo en el sentido de que, ¿cierto? Desde el punto de vista del contrato óptimo, ¿ya? Sube las ventas de la empresa y obviamente yo le pago más a mi CEO, ¿ya? Pero lo que está pasando es que hay una relación fuerte también en que cuando sube la empresa por cuestiones externas también se le paga más al CEO, ¿ya? Y eso desde el punto de vista del contrato óptimo no lo es. Entonces, volviendo un poquito al debate de si a los CEOs se les paga en exceso o no, esta evidencia apuntaría a eso un poquito, ¿ya? O sea, al CEO se les paga por cosas que no están haciendo ellos. O sea, perfectamente esta gente podría estar sentado en su escritorio haciendo nada y sin embargo tiene un buen sueldo, una buena remuneración. Entonces, esta evidencia da un poco soporte a ese tipo de críticas, ¿ya? Desde el punto de vista de este curso, es un contrato que tiene claros problemas de agencia, ¿ya? Pero cuando está el factor suerte. ¿Ah? Cuando está el factor suerte. Claro, en el fondo, ¿por qué un problema de agencia? Porque en el fondo tú no estás incentivando al CEO de manera correcta, ¿ya? Si sube el precio del petróleo, el CEO perfectamente podría, de nuevo, quedarse en su escritorio, no hacer nada, y su pago va a subir de todas maneras. Lo que tú quieres es que el CEO gane más en la medida que haga una mejor pega, ¿ya? Cuando tú fijas un contrato sobre la base de una medida que depende de suerte, eso no lo estás haciendo, ¿ya? Entonces, este numerito, este 2.15, muestra que efectivamente hay una relación entre suerte y pago. Ahora, ojo, tanto la alza como la baja, ¿ya? Ahora, bueno, alguien podría, ¿cierto? Señalar de que esta cuestión a lo mejor pasa en empresas petroleras. Lo que hacen los autores es que van y toman una base de datos un poquito más general, ¿ya? Y son bases de datos y son datos de empresas grandes en Estados Unidos, entre el 84 y el 91, que transan en bolsa. Son empresas grandes, ¿ya? Y en donde los autores recolectan información acerca de cómo se les paga al CEO y los montos también, ¿ya? Entonces hay información bastante interesante. Entonces, ¿cuánto se les paga al CEO? Un alumno de la sección pasada me indicó que, bueno, ¿qué importancia tiene esto tal? En principio no tiene mucha importancia, pero de todas maneras es interesante ver cuánto es el promedio de cuánto gana el CEO en Estados Unidos. Entonces, para empresas grandes, y en esta base de datos de nuevo,
en dólares desde 1991, entonces eso es un factor a tener en cuenta. Un CEO en total, en términos anuales, gana cerca de $1.600.000. Son empresas grandes. Estamos, entonces, de nuevo, y un comenta en la prueba, yo te podría preguntar con esto, ¿de alto o bajo? Y la pregunta es poco relevante desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista, además, bueno, estamos diseñando correctamente los incentivos para que el CEO provea esfuerzo alto o no. Y eso no tiene que ver con el nivel de salario, esto más tiene que ver con qué medida uso para pagar por desempeño, ¿cierto? La calidad de esa medida. Entonces, para medir la suerte, los autores utilizan dos tipos de medidas. Una es el promedio de performance a nivel de industria, entonces la industria del juguete o la industria, no sé, de los salmón, va y le calculan qué también le fue a esa industria en promedio, y esa va a ser tu medida de suerte. La segunda medida son movimientos del tipo de cambio por industria. Entonces, ¿quién ha alcanzado a entender cómo se calculaba eso? El tipo de cambio por industria. ¿Y por qué podría ser una buena medida de suerte? Entonces, una medida de suerte del tipo de cambio por industria. ¿Cómo lo calculaban y por qué una medida de suerte? ¿Cómo se calcula un tipo de cambio por industria? Entonces, tomemos la industria del juguete en Estados Unidos. Ese era el ejemplo del PIB. La industria del juguete en Estados Unidos tiene como principal competidor a Japón. Japón también hace juguetes. Entonces, una medida de qué tan fuerte es la penetración de competencia externa es tomar los tipos de cambio yuan respecto al dólar, y o sea, a lo mejor otro país podría ser, o sea, supongamos que Chile, supongamos que Chile es un país que produce juguetes y que exporta a Estados Unidos. Entonces lo que voy a hacer yo es ponderar el tipo de cambio dólar yuan y dólar pesos relativo a qué tan grandes son las importaciones hacia Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, supongamos que dentro de todas las importaciones de juguetes, los japoneses tienen un 80%. Si yo tomo el tipo de cambio dólar yuan y lo multiplico por 1.8, ¿cierto? Más, en este caso, el tipo de cambio pesos dólares. Entonces, supongamos que los chilenos logramos penetrar el mercado en Estados Unidos y las importaciones allá son un 20% de juguetes chilenos. Entonces tengo que multiplicar el tipo de cambio peso chileno dólar por un todo, ¿cierto? Entonces, supongamos y ahora que el yuan se hace muy barato y cuesta muy poca plata, o los precios de los juguetes japoneses bajan, ¿cierto? Entonces eso es un shock negativo a la industria de los juguetes en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ese tipo de cambio, el tipo de cambio de la industria va a capturar ese shock negativo ¿cierto? a las potenciales ventas en cada industria. ¿Se entiende o no? Primero, una medida más como de performance a nivel de industria y otra medida como de shocks externos a cada empresa. Entonces, noten obviamente que un CEO en particular no tiene control sobre ninguna de estas dos variables, y esa es toda la gracia. Yo no tengo control sobre el tipo de cambio yuan-dólar, y tampoco tengo control sobre qué también le va a la otra empresa de la industria. Por lo tanto, son dos factores que afectan el performance medido del CEO, pero no tengo control sobre ello. Bien, ¿quién me explica esta tablita entonces? Podría haberla puesto en el control, pero no quise. ¿Quién me explica esta tablita? En esa medida, en la primera parte mide como la empresa general y las otras mide cuáles son las empresas generales pero con suerte. Ya. De ahí muestra
la... ay, Entonces, lo que tenemos es primero tratar de hacer una relación entre el pago del CEO y el performance a nivel de empresa, ¿cierto? Pero ese performance, de nuevo, está en función sobre las acciones propias del CEO y sobre la suerte, y también está en función de la suerte. Entonces, tenemos que tratar de separar las dos cosas. La primera regresión, entonces, cada vez que diga la columna acá general, ¿ya? El número asociado es cuál es el efecto del performance a nivel de empresa sobre el pago CEO. ¿Ya? Pero ese performance es general, no estoy limpiando por nada, por suerte nada. ¿Ya? Eso quiere decir que si a mi empresa le va mejor, aumenta el pago del CEO. Punto. Eso se aumenta 1%. Claro, eso va a depender de la variable, ¿cierto? Entonces, me parece que esto es una medida de ventas de la empresa, algo así, ingreso. Entonces, y dependiendo de cómo esté especificada, si esto está en logaritmo o no, si está en logaritmo, un aumento del 1%, aumenta en punto 17 la compensación al CEO. Y de nuevo va a estar, depende del nivel de cómo está especificada la variable, pero más allá del número me interesa notar de que es positivo y es significativo. ¿Ya? Hay una relación positiva en cómo le va a mi empresa con cómo me hagan a mí como CEO. Pero de nuevo el argumento es que a lo mejor a tu empresa le fue bien por cuestiones de suerte, ¿ya? A lo mejor tuviste buenos shocks externos, a lo mejor, ¿cierto?, un shock de demanda que favoreció a toda tu industria, pero sobre el cual tú no tuviste nada que ver, ¿ya? El contrato óptimo no debiera reflejar ese tipo de cosas, y sin embargo el segundo numerito acá dice que sí. Y el segundo numerito dice que un aumento en la medida de performance que viene dada por la suerte aumenta también tu pago. Entonces, primera gran conclusión es que ante la pregunta de si hay pago por suerte o no, y la hay, ¿ya? Y parece ser bastante fuerte, ya los numeritos son relativamente grandes. Eso quiere decir de que el pago responde bastante a movimiento en cosas como precios del petróleo o performance a nivel de industria, cosa que no debiera pasar si es que le creemos el modelo agente principal, y no debería pasar si es que las empresas están fijando contratos óptimos. Ya al parecer no lo están haciendo, y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales esto sucede? Y acá rápidamente hay una teoría que nos explica el paper, que siendo honesto a mí no me termina a cerrar mucho, pero que tiene que ver con una teoría de cómo los CEOs se apropian de las rentas de la empresa y cómo se apropian del sistema de pagos de la empresa. ¿Alguien quiere explicar un poco sobre lo que leímos ahí? Sobre la gobernanza. Sobre la gobernanza y sobre la teoría de skimming. Decía que si la empresa tenía una mayor gobernanza, el factor suerte tendría a bajar. Claro, pero ¿por qué gobernanza? O sea, ¿por qué es lo que hay detrás, cierto? Que había como un accionista mayoritario dentro del directorio. No, claro, pero sí, eso está bien, pero ¿por qué? ¿Pero por qué ocurre esa relación? ¿Por qué ocurre que empresas con mejor gobernanza van a tener menos pago por suerte? ¿Por qué ocurre eso? Porque tienden a estar más vigilados. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y por qué la necesidad de vigilar al CEO? Para que no tenga la capacidad de fijar precios. Eso es, ¿ya? Entonces, la teoría de skimming, ¿cierto? De los autores del paper dice que el CEO de alguna forma se apropia o fija sus propios precios, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les comento que es difícil o me cuesta un poco entenderlo? Porque en el fondo no hay datos duros sobre si efectivamente los CEOs están haciendo eso, ¿ya? El único dato que tenemos acá es que, y al menos es consistente con la teoría, es que en empresas con mayor gobernanza,
en donde el CEO debería tener menos capacidad para fijar precios, como dice tu compañero, efectivamente se observa menos pago por suerte, y eso al menos es consistente con esta teoría de skinning. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si bien nosotros no observamos en qué situaciones el CEO puede hacer más o menos lobby para fijar sus propios sueldos, sí observamos en empresas que tienen una mayor gobernanza, donde hay menos accionistas, donde los accionistas tienen una mayor capacidad de monitoreo, observamos de que hay menos pay for that. Y acá, para entender un poco los numeritos de las tablas, nosotros vamos a correr la misma regresión. La única diferencia es que a esta medida performance la vamos a interactuar con una medida de gobernanza. La idea es que el efecto de performance sobre el salario del CEO va a depender ahora no solamente de un parámetro, sino va a depender también del nivel de gobernanza que tiene una empresa, y acá gobernanza puede ser medida por distintas cosas. ¿Cómo se medía gobernanza en el paper? ¿Cómo se medía gobernanza en el paper? ¿Cómo se medía? No la Gobernanza cantidad en de el paper. accionistas. Cantidad de accionistas. ¿Perdón? Cantidad de accionistas. Por ejemplo, la cantidad de accionistas. Claro, entonces en fondo, en empresas donde hay muchos accionistas, ¿cierto? Es muy difícil ponerse de acuerdo para, por ejemplo, establecer mecanismos para monitorear al CEO anualmente. Es más difícil monitorear al CEO, eso dice la teoría, y en esos casos el CEO es más fácil para él, de alguna forma, fijar sus propios precios. ¿Ya? Es en esa situación, ¿ya?, en donde el CEO tiene dos opciones. Una, fijarse un sueldo alto por siempre, ¿ya?, ¿cierto? 10 millones de dólares todos los años, pero eso es sospechoso, Sí. por la razón obvia. Y lo que hacen finalmente es que va a haber pago por suerte como una manera de tratar de esconder sus rentas, ¿cierto? Cuando la empresa tiene renta alta, el CEO se fija un sueldo alto. Cuando a la empresa le va más o menos, a lo mejor no se fija un sueldo tan bajo, y podría explicar los datos que el gráfico que nosotros que estamos discutiendo ahora, pero mi nivel de sueldo baja de alguna manera, de alguna magnitud. ¿Ya? Y yo por mientras, ¿qué es lo que hago? Nada, me siento en mi escritorio, voy de viaje, etc. Trabajo poco. Esa es como la teoría que está acá. Ahora, ¿Eso de es lo nuevo, que suele pasar? ¿ah? Eso es lo que suele pasar. Sí, no lo sé. Ese es mi punto. La verdad es que no conozco mucho esa literatura en particular. Hay de todas maneras escándalos documentados en Estados Unidos, pero tratar de encontrar evidencia de que eso pasa sistemáticamente es difícil. Al menos lo que encontramos en los datos es que efectivamente hay problemas de agencia, pero hay problemas de agencia sobre todo en empresas que tienen pocos niveles de gobernanza. Entonces lo que vemos acá, cómo se interpreta esta tablita, yo me fijo principalmente en la columna de LAC, en la columna 2, la columna 4, por ejemplo, en donde tú tienes la estimación del beta, que en este caso es 4.59, pero tiene una interacción negativa. ¿Ya? Eso quiere decir que pago por suerte es positivo, significativo, pero en empresas con mayor gobernanza ese pago por suerte disminuye. Y ahí por eso explica ese signo negativo en el coeficiente asociado a la interacción de las dos variables, de gobernanza y performance. Lo mismo pasa acá, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Acá está, entonces ese 3.8 es el beta. Déjenme volver un poquito acá. Ese 3.8 es el beta. Y este parámetro es el parámetro que está con signo negativo. Entonces, mayor gobernanza, menor es la relación entre performance observado y niveles de sueldo. Pero ese performance observado que viene dado por la suerte, es decir, en menor relación de pago por suerte, hay una menor magnitud en el pago por suerte. ¿Ya? Y eso es lo que se observa en los datos. Entonces, de nuevo,
es difícil encontrar evidencia sistemática que apunta a que los CEOs se les paga con exceso, hay problemas de agencia, pero al menos esta evidencia, y los poquitos que estamos viendo acá, apuntan a que este pago por suerte disminuye en empresas con mejor gobernanza, y eso algo te dice, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, los CEOs sí son pagados por suerte y sus sueldos sí están en función de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen en el día a día, ¿ok? Uno. Pero en empresas con buena gobernanza eso no pasa. Entonces de ahí viene el título del paper, ¿cierto? Hay pago por suerte, pero sobre todo en empresas en donde no hay principal finalmente. Cuando ellos dicen no hay principales, hay empresas que tienen poca o baja nivel de gobernabilidad, en donde es difícil, ¿cierto?, establecer una relación entre un poco accionista con el CEO, ¿ya? Porque precisamente son muchos accionistas, difícil ponerse de acuerdo y finalmente el CEO tiene mucho grado de libertad, ¿ya? Eso es. Entonces, nos vemos la próxima.